Imagina despertar mañana y descubrir que solo te quedan 90 días de vida. 90 días para despedirte, para arreglar lo que rompiste, para decir lo que nunca dijiste. ¿Qué harías diferente? Marcos Silva no tuvo que imaginarlo. A los 32 años, en la cima de su carrera como ejecutivo de Silicon Valley, con un salario de 6 cifras y un futuro brillante, recibió 3 palabras que cambiaron todo. Cáncer terminal inoperable. Le dieron 3 meses de vida, 90 días para hacer las paces con el hecho de que había pasado 32 años viviendo, pero nunca realmente viviendo. Lo que sucedió en esos 90 días no solo le salvó la vida de una manera que ningún doctor pudo explicar. Lo que sucedió demostró al mundo entero que cuando cambias tu frecuencia vibratoria, cuando aprendes a valorar cada segundo, el universo conspira de maneras que la ciencia no puede comprender. Esta es la historia más extraordinaria sobre la ley de atracción, gratitud radical, y cómo un hombre condenado a muerte se convirtió en la prueba viviente de que los milagros existen cuando aprendes a valorar lo que tienes mientras lo tienes. Si alguna vez has sentido que tu vida pasa demasiado rápido, que no estás viviendo sino solo existiendo, suscríbete ahora mismo a Relatos con Sabiduría. Dale like a este video y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre cómo ves cada segundo de tu existencia. Te lo prometo. No volverás a ser la misma persona después de esta historia. Comparte este video con alguien que necesite recordar lo precioso que es estar vivo, porque hoy podría ser el día que cambie su vida. Marcos Silva era exactamente el tipo de persona que todos aspiran ser. A los 32 años, había logrado todo lo que la sociedad te dice que debes lograr para ser exitoso. Nacido en una familia humilde en Sao Paulo, Brasil, Marcos había sido el primero en ir a la universidad. Becado en MIT para estudiar ingeniería de software, graduado con honores, reclutado inmediatamente por una de las empresas tecnológicas más prestigiosas de Silicon Valley. Su salario anual era de $450,000. Vivía en un apartamento de lujo en San Francisco con vista a la bahía. Conducía un Tesla modelo S. Tenía reservaciones en los restaurantes más exclusivos. Sus vacaciones eran en Bali, Tokio, París. En papel, Marcos Silva lo había logrado. Pero aquí está la verdad que Marcos nunca le diría a nadie. Era profundamente infeliz. Trabajaba 80 horas a la semana. No había dormido más de 5 horas por noche en los últimos 3 años. Su única relación seria había terminado hace 2 años porque, según las palabras exactas de su exnovia Laura, Marcos, estás tan obsesionado con tener éxito que olvidaste cómo vivir. No hablaba con su familia en Brasil más que 10 minutos cada mes. Siempre estaba demasiado ocupado. Sus padres habían envejecido sin que él lo notara. Su hermana menor se había casado y él ni siquiera asistió a la boda porque tenía una presentación importante. Los domingos, su único día libre, Marcos los pasaba en la cama exhausto, scrolleando sin pensar en redes sociales, viendo las vidas aparentemente perfectas de otros, sintiéndose vacío a pesar de tenerlo todo. Había empezado a tener ataques de pánico. El primero fue durante una reunión con inversionistas. De repente no podía respirar. El corazón le latía tan fuerte que pensó que le daría un infarto. El doctor le dijo: "Es estrés, necesitas bajar el ritmo". Marcos ignoró el consejo. Había trabajado demasiado duro para llegar donde estaba. No podía bajar el ritmo ahora, entonces comenzaron los dolores de cabeza.
Primero ocasionales, luego diarios, luego constantes. Tomaba ibuprofeno como si fueran dulces. 5, 6, 8 pastillas al día. Es tensión, se decía a sí mismo. Cuando termine este proyecto, todo mejorará. Pero los proyectos nunca terminaban. Siempre había algo más, otra meta, otro cliente, otra promoción a alcanzar. En marzo de 2019, Marcos se despertó y no podía ver bien con su ojo derecho. Todo estaba borroso, como si mirara a través de vidrio esmerilado. Esta vez, no pudo ignorarlo. Fue al doctor, quien lo refirió a un neurólogo, quien ordenó un MRI, quien lo llamó al día siguiente con una urgencia en su voz que hizo que el estómago de Marcos se hundiera. Necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. No es algo que pueda decir por teléfono. Marcos condujo al hospital con las manos temblando. En la sala de espera, miró a su alrededor y vio a personas enfermas, realmente enfermas. Personas con cáncer, en sillas de ruedas, conectadas a IVES. Yo no pertenezco aquí, pensó. Yo solo tengo dolores de cabeza. El Dr. Chen, un neurólogo con 30 años de experiencia, no perdió tiempo con preámbulos. Marcos, encontramos un tumor en tu cerebro. Es un glioblastoma, uno de los tipos más agresivos. Está en una ubicación que hace la cirugía extremadamente riesgosa. De hecho, basado en el tamaño y la localización, diría que es inoperable. Las palabras flotaron en el aire como si estuvieran en otro idioma. ¿Qué significa eso? Marcos finalmente preguntó. Significa que tenemos opciones limitadas. Podemos intentar quimioterapia y radiación para ralentizar el crecimiento, pero debo ser honesto contigo. Este tipo de tumor es extremadamente agresivo. Con tratamiento estamos hablando de tal vez 6 meses. Sin tratamiento, menos. 6 meses. La voz de Marcos era apenas un susurro, tal vez. Podría ser más, podría ser menos. No hay manera de saber con certeza. Marcos sintió como si el piso se hubiera abierto debajo de él. Todo el ruido de su vida, las reuniones, los emails, las presentaciones, las métricas de rendimiento, de repente se silenció. Tengo 32 años, dijo Marcos, como si el doctor no lo supiera. 32, lo sé. Lo siento mucho. ¿Esto es seguro? ¿No podría ser un error? El Dr. Chen sacó las imágenes del MRI. Ahí estaba, claramente visible, incluso para los ojos no entrenados de Marcos. Una masa oscura y siniestra en su cerebro, como una nube de tormenta dentro de su cabeza. No es un error, Marcos. Esa noche, Marcos se sentó en su apartamento de $4,000 al mes con vista perfecta a la bahía. Miró todos sus logros, su laptop llena de presentaciones que nadie recordaría en un año, su closet lleno de trajes caros que usaba para impresionar a personas que no le importaban, su cuenta bancaria con más dinero del que había soñado pero que no podía comprarle más tiempo. Por primera vez en años, Marcos lloró. No fue un llanto silencioso. Fue un grito visceral de una persona que se dio cuenta de que había pasado 32 años preparándose para vivir, pero nunca realmente viviendo. Tomó su teléfono y miró los contactos. Miles de conexiones de LinkedIn, cientos de colegas. Pero cuando buscó a quién llamar en el peor momento de su vida, se dio cuenta de algo aterrador. No tenía a nadie. Había sacrificado todas las relaciones reales en el altar del éxito. Y ahora, enfrentando la muerte, el éxito no le devolvería ni una sola llamada. Esa fue la primera noche de los 90 días que cambiarían todo.
Los siguientes 3 días fueron un borrón de segunda y tercera opiniones. Marcos visitó a 5 oncólogos diferentes, esperando que uno le dijera algo diferente. Todos dijeron esencialmente lo mismo: tu caso es complicado. Podemos intentar tratamiento, pero debes entender que las probabilidades no están a tu favor. El quinto doctor, una oncóloga llamada doctora Patricia, fue brutalmente honesta, de una manera que Marcos necesitaba escuchar. Marcos, puedo llenarte de quimioterapia que te hará sentir horrible durante los meses que te quedan, o puedes tomar ese tiempo y decidir qué quieres hacer con él. No puedo prometerte un milagro médico, pero puedo prometerte que la calidad de vida que tengas en estos meses depende de las decisiones que tomes ahora. ¿Está diciéndome que me rinda?, preguntó Marcos, sintiendo una rabia creciente. No. Te estoy diciendo que dejes de luchar contra la realidad y empieces a decidir cómo quieres vivir el tiempo que tienes. Hay una diferencia. Marcos salió de esa consulta furioso. ¿Cómo se atrevía a hablarle así? Rendirse. Marcos Silva no se rendía. Marcos Silva había superado todos los obstáculos en su vida a través de puro trabajo duro. Pero esa noche, sentado solo otra vez en su apartamento, las palabras de la doctora Patricia resonaron de una manera diferente. Decidir cómo quieres vivir el tiempo que tienes. ¿Cómo había estado viviendo? ¿Realmente había estado viviendo? Marcos abrió su laptop y comenzó a hacer algo que no había hecho en años: reflexionar. Escribió en un documento en blanco: ¿qué he hecho con mis 32 años? La respuesta que surgió fue devastadora. Trabajado 80 horas a la semana durante 10 años, 41,600 horas trabajando. Dormido mal, estresado, exhausto, roto con la única mujer que realmente amó porque no tenía tiempo, ignorado a mi familia en Brasil. No tengo amigos reales, solo contactos profesionales. He visto el mundo, pero nunca lo he experimentado realmente. Tengo dinero, pero no tengo vida. He logrado todo y no he vivido nada. Marcos cerró la laptop y sintió algo que no había sentido en años: claridad brutal. Había estado tan obsesionado con el futuro, con lograr, con tener éxito, con llegar, que había olvidado vivir en el presente. Y ahora, irónica y cruelmente, no tenía futuro, solo tenía presente. A las 3 a.m., Marcos hizo algo impulsivo. Buscó en Google: ¿cómo vivir cuando te estás muriendo? Los resultados fueron una mezcla de artículos médicos y listas genéricas. Pero un resultado lo detuvo: un blog de una mujer llamada Elena Morales, titulado Los 90 días más vivos de mi vida. Marcos hizo clic. Elena había sido diagnosticada con cáncer terminal 3 años atrás. Le dieron 3 meses de vida. En ese momento, decidió hacer algo radical: vivir cada uno de esos 90 días como si fuera completo en sí mismo, no como cuenta regresiva hacia la muerte. Creó lo que llamó el experimento de gratitud radical. Cada día, sin importar cómo se sintiera, encontraría 10 cosas por las cuales estar profundamente agradecida. No agradecimientos superficiales, sino gratitud visceral, sentida en el cuerpo. También aplicó algo que había aprendido sobre la ley de atracción: que la energía que emites es la energía que recibes. Si emitía energía de muerte, desesperación y miedo, eso atraería más de lo mismo. Pero si podía cambiar su frecuencia vibratoria a gratitud, amor y apreciación, tal vez, solo tal vez, podría atraer algo diferente. Los doctores le dieron 90 días.
Elena había escrito ese blog 3 años después. Estaba viva. El cáncer había entrado en remisión de maneras que los doctores llamaron inexplicables. No sé si fue la gratitud, la ley de atracción o simplemente suerte médica, escribió Elena. Pero sé esto, incluso si hubiera muerto después de esos 90 días, habría vivido más en esos 3 meses que en todos los años anteriores combinados. Y eso, en sí mismo, es un milagro. Marcos leyó todo el blog, cada entrada, cada día de los 90 días de Elena. Y cuando terminó, mientras el sol comenzaba a salir sobre la bahía de San Francisco, Marcos tomó una decisión que cambiaría todo. Haría su propio experimento de 90 días. Si iba a morir, moriría habiendo finalmente vivido. Abrió un nuevo documento en su computadora y escribió: El experimento de 90 días. Aprendiendo a vivir antes de morir, día 1. Hoy empiezo a vivir. Las reglas eran simples. Gratitud radical. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, escribir 10 cosas, por las cuales estoy profundamente agradecido. No solo pensarlas, sentirlas. Presencia total. No más multitasking. No más vivir en el futuro o el pasado. Cada momento estar completamente presente. Reparar lo roto. Hacer las paces con las personas que herí. Decir las palabras no dichas. Cerrar los círculos abiertos. Experiencias sobre acumulación. No más trabajar para acumular cosas. Trabajar solo lo necesario. El resto del tiempo. Experimentar la vida. Elevar mi frecuencia. Cada decisión basada en amor, no miedo. Cada pensamiento dirigido hacia lo que quiero atraer, no lo que quiero evitar. Servir. Encontrar maneras de contribuir, de importar, de dejar el mundo aunque sea 1 milímetro mejor. Marcos miró estas reglas y sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. No esperanza de que no moriría, los doctores habían sido claros, sino esperanza de que podía vivir, realmente vivir, en el tiempo que le quedaba. A las 6 a.m., Marcos escribió sus primeras 10 gratitudes. Puedo ver el amanecer, incluso con visión borrosa, es hermoso. Puedo respirar sin asistencia, puedo caminar. Mis padres están vivos, aunque no los he apreciado. Tuve el privilegio de amar a Laura, aunque lo arruiné. Tengo recursos para hacer lo que necesito hacer ahora. Sé leer y escribir. Tengo acceso a agua limpia, nunca he pasado hambre real. Estoy vivo hoy. Al escribir el número 10, Marcos comenzó a llorar. Pero esta vez no era llanto de desesperación, era llanto de despertar. Por primera vez en 32 años, Marcos Silva estaba presente en su propia vida, y eso fue solo el día 1. El lunes siguiente, Marcos hizo algo que nadie en su empresa esperaba. Renunció. Su jefe, Brandon, lo miró como si estuviera loco. ¿Renuncias? Marcos, estás en línea para VP. Estamos hablando de 600K al año. ¿Por qué renunciarías ahora? Marcos había planeado decirle sobre el cáncer. Había planeado explicar, pero en ese momento se dio cuenta de que no necesitaba la aprobación de Brandon para esta decisión, porque he estado persiguiendo algo que pensé que quería y resulta que no lo quiero. Quiero vivir y este trabajo no me deja vivir. Brandon no lo entendió. Nadie en la oficina lo entendió. Hubo rumores de que Marcos había tenido un colapso nervioso, que se había unido a una secta, que las drogas finalmente lo habían alcanzado. Marcos no se molestó en corregirlos,
Por primera vez no le importaba lo que otros pensaran. Con su renuncia entregada, Marcos dedicó la primera semana a algo aterrador: reconectar con su familia. Llamó a su madre en Sao Paulo. Eran las 9 p.m. en Brasil. ¿Marcos? La voz de su madre estaba llena de sorpresa y preocupación. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Era triste que su madre asumiera que algo malo había pasado solo porque él llamaba. «Mamá, yo». La voz de Marcos se quebró. «Necesito decirte algo». Le contó todo: el tumor, el pronóstico, los 90 días. Del otro lado de la línea escuchó a su madre sollozar. «Voy para allá», dijo ella inmediatamente. «Tu padre y yo tomamos el primer vuelo». «No, mamá, yo voy para allá. Hay cosas que necesito decirles, cosas que debí haber dicho hace años». 3 días después, Marcos estaba en un avión a São Paulo. Era la primera vez que visitaba Brasil en 4 años. Cuando vio a sus padres en el aeropuerto, casi no los reconoció. Su padre, que en sus memorias era fuerte e imponente, ahora era un hombre mayor de 64 años con cabello completamente blanco. Su madre, siempre llena de energía, se movía más lentamente, más cuidadosamente. ¿Cuándo había pasado esto? ¿Cuándo se habían vuelto viejos? La respuesta era obvia. Gradualmente, durante los 4 años que Marcos había estado demasiado ocupado para visitarlos. Esa noche, sentado en la mesa de la cocina de su infancia, Marcos les dijo algo que debió haber dicho hace años. «Perdónenme. Perdónenme por hacerlos sentir que no eran suficientemente importantes. Perdónenme por perderme la vida de ustedes mientras perseguía algo que pensé que importaba más. Perdónenme por ser un hijo terrible». Su padre, un hombre que Marcos nunca había visto llorar, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Hijo, no tienes que disculparte. Estamos orgullosos de ti. Siempre lo hemos estado». «¿Pero de qué están orgullosos, papá? ¿De mis logros, de mi título, de mi salario?» «Porque les cambio todo eso por haber venido a la boda de mi hermana, por haber estado aquí para el cumpleaños 60 de mamá, por haber sido un hijo, no solo una historia de éxito que les pueden contar a los vecinos». Su madre tomó su mano. «Marcos, sí, nos habría gustado tenerte más cerca, pero también entendemos que tenías que hacer tu camino. Y ahora estás aquí. Eso es lo que importa». Durante las siguientes 2 semanas, Marcos se quedó con sus padres. No hizo nada productivo según sus viejos estándares. Solo existió con ellos, ayudó a su padre en el jardín, algo que nunca había hecho de niño porque estaba demasiado ocupado estudiando. Cocinó con su madre, aprendiendo finalmente las recetas familiares que ella había intentado enseñarle durante años. Fue al mercado local, caminó por el vecindario, visitó a parientes que apenas recordaba y cada noche escribía sus 10 gratitudes, agradecido por las manos arrugadas de mi madre que me enseñaron a hacer feijoada, agradecido por las historias de mi padre sobre su juventud que nunca antes me detuve a escuchar, agradecido por este tiempo que nunca habría tenido si no me estuviera muriendo. Esa última gratitud lo golpeó duro. Había necesitado una sentencia de muerte para finalmente vivir. También visitó a su hermana menor, Carolina, que tenía 28 años y estaba embarazada de su primer hijo. «Vas a ser tío», le dijo ella, tocando su vientre de 6 meses. Marcos sintió una ola de tristeza. «No creo que llegue a conocerlo». «Entonces vamos a asegurarnos de que él te conozca a ti», respondió Carolina. «Le contaré sobre su tío Marcos, no el ejecutivo de Silicon Valley, el Marcos real,
el que finalmente volvió a casa. Antes de dejar Brasil, Marcos hizo algo más. Visitó a su abuelo que estaba en un asilo. Su abuelo, a sus 89 años, tenía demencia avanzada. No reconoció a Marcos, pero Marcos se sentó con él durante 3 horas, solo sosteniéndole la mano. «Abuelo», dijo Marcos, sabiendo que probablemente no lo entendería, «perdóname por no venir a verte todos estos años. Pensé que tenía cosas más importantes que hacer. Estaba equivocado. No hay nada más importante que esto». Su abuelo no respondió con palabras, pero apretó la mano de Marcos, y en ese apretón, Marcos sintió todo el perdón que necesitaba. De vuelta en San Francisco, Marcos enfrentó la tarea más difícil: llamar a Laura. Laura había sido el amor de su vida. Se habían conocido en MIT, habían estado juntos 7 años. Ella había querido casarse, tener hijos, construir una vida. Marcos había querido esperar hasta estar más establecido en su carrera. Después de 7 años de esperar, Laura se fue. «No puedes pausar la vida hasta que tu carrera esté perfecta, Marcos», le había dicho. «La vida está pasando ahora, y yo quiero vivir, no esperar a vivir». Eso fue hace 2 años. Marcos había enterrado el dolor en más trabajo. Laura se había mudado a Nueva York. Según su LinkedIn, sí, Marcos había stalkeado, ahora trabajaba para una non-profit de educación. Marcos le envió un mensaje. «Laura, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de tanto tiempo, pero ¿podríamos hablar? Es importante». Ella respondió 3 horas después. «¿Estás bien? Puedo hacer videollamada el sábado». El sábado, cuando la cara de Laura apareció en la pantalla, Marcos se dio cuenta de cuánto la había extrañado. Ella había cortado su cabello largo. Tenía nuevos lentes, pero sus ojos, esos ojos que lo habían mirado con amor durante 7 años, eran los mismos. «Marcos, te ves diferente». «¿Qué pasó?» «Muchas cosas. Pero primero necesito decirte algo que debí haberte dicho hace 2 años». Y entonces Marcos hizo algo que nunca había hecho completamente. Se abrió. Le contó sobre el tumor, sobre los 90 días, sobre el despertar. «Laura, tenías razón sobre todo. Yo estaba viviendo para un futuro que nunca llegaría porque siempre estaría persiguiendo la siguiente meta. Te perdí por eso. Y fue el mayor error de mi vida». «No me estás llamando para que vuelva, ¿verdad?», preguntó Laura suavemente. «No, no sería justo. Te estoy llamando para disculparme, para que sepas que no fue tu culpa, que merecías mejor, y para decirte que los años contigo fueron los únicos años en que realmente viví, y ni siquiera me di cuenta hasta ahora». Hubo un largo silencio. Luego, Laura habló con lágrimas en los ojos. «Marcos, yo también te amé, tanto, pero tenías razón en no pedirme que vuelva. No porque no pueda perdonarte, sino porque yo también seguí adelante. Hay alguien más ahora, alguien que sabe cómo estar presente». «Me alegro», dijo Marcos, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. «Te mereces eso, pero ¿sabes qué?», continuó Laura. «Voy a decirte algo. El hecho de que hayas llamado, de que finalmente entiendas lo que yo trataba de decirte hace años, eso es más valioso que cualquier disculpa. Y te voy a decir algo más. No tienes que morirte en 90 días. He leído sobre personas que desafían los pronósticos, personas cuya mentalidad cambia todo. ¿Crees en eso? ¿En la ley de atracción y todo eso? Creo que la mente es más poderosa de lo que entendemos, y creo que la persona que estás siendo ahora tiene mejor oportunidad de sobrevivir que la persona que eras hace un mes». Esas palabras resonaron en Marcos durante días. Para el día 30, Marcos
había reparado las relaciones rotas más importantes de su vida. No todas podían ser reparadas completamente. Algunos daños son permanentes. Pero había hecho las paces, había dicho las palabras, había cerrado los círculos. Y algo sorprendente estaba pasando. Los dolores de cabeza que habían sido constantes durante meses estaban disminuyendo. Su visión borrosa estaba mejorando ligeramente. Su oncólogo, Dr. Chen, estaba desconcertado. No deberíamos ver ninguna mejoría sin tratamiento. De hecho, deberíamos ver deterioro. Voy a ordenar otro MRI. Pero Marcos sabía algo que Dr. Chen no podía medir en un MRI. Su frecuencia vibratoria había cambiado completamente. Los primeros 30 días le habían enseñado algo fundamental. Cuando vives desde la gratitud y el amor en lugar del miedo y el remordimiento, algo cambia, no solo en tu mente, en tu cuerpo, en tu energía, en tu realidad. Y los siguientes 60 días demostrarían que él apenas había comenzado a entender el poder de vivir verdaderamente. El día 31 comenzó con Marcos haciendo algo que nunca había hecho: meditar. No era religioso, no era especialmente espiritual, pero había leído suficiente sobre la ley de atracción para entender un principio fundamental. No puedes atraer desde un estado de caos mental. Necesitas silenciar el ruido. Se sentó en el piso de su sala, puso un timer por 10 minutos, cerró los ojos y trató de solo ser. Los primeros 8 minutos fueron tortura. Su mente saltaba. ¿Estoy haciendo esto bien? Esto es estúpido. Tengo que revisar mis emails. ¿Cuánto tiempo queda? Mi pierna está dormida. Pero en los minutos 9 y 10 algo cambió. Por 2 minutos gloriosos, Marcos experimentó algo que nunca había sentido: silencio mental completo. Cuando el timer sonó, abrió los ojos sintiéndose diferente, más ligero, más claro. Ese día escribió en su diario de 90 días: Día 31. Hoy aprendí que la presencia no es algo que haces, es algo que dejas de hacer. Dejas de pensar en el pasado, dejas de preocuparte por el futuro y de repente el momento presente se vuelve tan intenso que casi duele. Marcos decidió dedicar los siguientes 30 días a algo específico: experimentar la vida con presencia total. Hizo una lista de cosas que nunca había hecho, no porque no tuviera tiempo u oportunidad, sino porque siempre había estado demasiado ocupado mentalmente para estar presente. Ver un amanecer completo sin revisar el teléfono, comer una comida saboreando cada bocado, tener una conversación donde escucho 100%, sin planear mi respuesta, caminar en la naturaleza, sin auriculares ni distracciones, crear algo con mis manos, ayudar a un extraño sin esperar nada a cambio, sentarme en silencio y solo. Existir. La primera era fácil. Marcos puso su alarma a las 5:30 am. Condujo a Twin Peaks, una colina con vista de San Francisco, y observó el amanecer. Pero no solo lo observó, lo experimentó. Sintió el aire frío en su piel, escuchó a los pájaros despertar, vio cómo el cielo cambiaba de negro a azul oscuro, a púrpura, a naranja, a rosa, a dorado. Observó cómo la ciudad lentamente cobraba vida abajo, y durante esos 45 minutos no pensó en el tumor, no pensó en la muerte, no pensó en el futuro que no tendría, solo existió. Cuando terminó, Marcos tenía lágrimas en los ojos. He visto cientos de amaneceres, escribió después, pero nunca había visto un amanecer hasta hoy. Para la comida, Marcos fue a un pequeño restaurante vietnamita
que había pasado cientos de veces, pero nunca había entrado porque no tenía tiempo. Ordenó pho, una sopa tradicional, y en lugar de comerla mientras revisaba emails o scrolleaba su teléfono, hizo algo radical. Solo comió. Saboreó el caldo, sintió la textura de los fideos, notó las capas de sabor, cilantro, albahaca, lima, jalapeño. Observó el vapor subir del tazón, una comida que normalmente habría terminado en 7 minutos, mientras multitasqueaba, le tomó 30 minutos de atención completa y fue, sin exageración, la mejor comida de su vida. La dueña del restaurante, una mujer vietnamita de unos 60 años llamada Linh, notó algo en Marcos. «Tú comes diferente que otros clientes», dijo ella cuando Marcos pagaba. «Otros comen rápido mirando teléfonos. Tú comiste como si la comida fuera regalo». «Lo es», respondió Marcos. «Cada comida es un regalo. Solo me tomó 32 años darme cuenta». Linh lo miró con ojos sabios. «¿Estás enfermo?» Marcos asintió. «Sí, muy enfermo». «Ah», dijo ella, asintiendo como si entendiera todo. «Por eso comes con presencia. Enfermedad te enseña lo que salud no puede, que estar vivo es milagro, no derecho». Marcos volvió a ese restaurante cada día durante los siguientes 30 días. Y cada día Linh le enseñaba algo. «Gratitud no es decir gracias con boca», le dijo un día. «Gratitud es sentir gracias con todo el cuerpo». «¿Sientes diferencia?» Marcos cerró los ojos y probó. «Primero», dijo mentalmente, «estoy agradecido por esta comida». Se sintió plano, mecánico. Luego respiró profundo y permitió que el sentimiento de gratitud llenara su pecho, su estómago, sus brazos. Visualizó la gratitud como luz dorada extendiéndose por todo su cuerpo. La diferencia era como la diferencia entre leer sobre el océano y estar en el océano. «Eso», dijo Linh, aunque no había visto a Marcos hacer nada físicamente diferente. «Ahora tu frecuencia cambió. Ahora atraes cosas buenas». Para el día 40, Marcos había desarrollado una rutina completamente nueva. 30 a.m. Despertar sin alarma. Su cuerpo había empezado a despertar naturalmente. 5:45 a.m. Meditación de 20 minutos. 6:05 a.m. Escribir 10 gratitudes con sentimiento completo. 6:30 a.m. Ver el amanecer, clima permitiendo. 7:00 Tame. Desayuno consciente. 8:00 a.m. Trabajo freelance 3-4 horas máximo para cubrir gastos. 12:00 p.m. Comida en el restaurante de Linh. 1:00 p.m. Proyecto de presencia. Del día los proyectos de presencia variaban. Un día, Marcos fue a un asilo de ancianos como voluntario. Solo se sentó con personas mayores que no tenían visitantes y escuchó sus historias. Un hombre de 87 años llamado George le contó sobre su esposa que había muerto 5 años atrás. 52 años casados, dijo George, y mi único arrepentimiento es que no aprecié cada día. Siempre pensé que tendríamos más tiempo. Esas palabras resonaron en Marcos como un gong. Todos creen que tienen más tiempo, hasta que no lo tienen. Otro día, Marcos tomó una clase de cerámica. Nunca había creado nada con sus manos. Su vida había sido toda digital, abstracta. Ahora, trabajando el barro, sintiendo la tierra húmeda entre sus dedos, creando algo tangible, experimentó una conexión con el mundo físico que había olvidado que existía. Su primer tazón fue horrible, torcido y asimétrico.
pero cuando terminó y lo sostuvo en sus manos, sintió algo que nunca había sentido con ningún logro profesional. Orgullo genuino. Lo hice yo, pensó. Con mis manos, con presencia, con atención. Otro día, Marcos simplemente se sentó en un parque durante 4 horas, solo observando. Vio a una madre enseñar a su hijo a caminar. Vio a una pareja de ancianos alimentar palomas. Vio a adolescentes jugando frisbee. Vio la vida sucediendo y se dio cuenta de algo profundo. Había pasado 32 años moviéndose tan rápido que nunca había visto realmente el mundo. Había estado tan enfocado en sus propias metas que nunca había notado que estaba rodeado de 1000 historias, 1000 milagros pequeños, 1000 razones para estar agradecido. En el día 45, Marcos recibió los resultados de su segundo MRI. Dr. Chen lo llamó personalmente. Marcos, necesito que vengas a la oficina. Hay algo que necesito mostrarte. El tono del doctor era imposible de leer. Buenas noticias, malas. En la oficina, Dr. Chen puso las 2 imágenes lado a lado. El MRI de hace 45 días y el nuevo. Mira aquí, dijo señalando el tumor. En el primer MRI, el tumor medía 4.2 centímetros. En este segundo MRI, Marcos contuvo la respiración. Mide 3.7 centímetros. Ha reducido. ¿Qué? Marcos no podía creer lo que escuchaba. ¿Se está encogiendo? Eso es lo que las imágenes muestran. Y honestamente no tengo explicación. Glioblastomas no se encogen espontáneamente, especialmente no sin tratamiento. Entonces, ¿qué significa? No lo sé, Marcos. No quiero darte falsas esperanzas. Podría ser solo una fluctuación. Podría volver a crecer. Pero por ahora, contra todo pronóstico, tu tumor se está reduciendo. Marcos salió de esa cita en un estado de shock. Era posible. La gratitud radical, la presencia total, el cambio de frecuencia vibratoria, podría realmente estar afectando su biología. No había forma de saber con certeza. Pero Marcos sabía una cosa. Fuera lo que fuera que estaba haciendo, iba a seguir haciéndolo. Esa noche, escribió en su diario, día 45. Hoy aprendí que los milagros no siempre son eventos grandes y dramáticos. A veces, un milagro es simplemente tu cuerpo respondiendo a un cambio en tu espíritu. He pasado 45 días viviendo desde gratitud en lugar de miedo, desde presencia en lugar de ansiedad, desde amor en lugar de ambición. Y mi cuerpo está respondiendo. No sé qué pasará mañana, pero sé que hoy estoy más vivo que nunca. Para el día 50, Marcos decidió hacer algo que nunca había considerado: compartir su historia. Creó un blog simple llamado 90 días vivo y escribió su primera entrada contando todo: el diagnóstico, el experimento, las gratitudes, los cambios. No esperaba que nadie lo leyera, solo necesitaba documentar el viaje. Pero para su sorpresa, el blog empezó a ser compartido, primero por amigos, luego por extraños, luego por medios pequeños que cubrían historias inspiradoras. Para el día 55, tenía miles de lectores, los comentarios eran abrumadores. Tu historia me hizo llamar a mi padre después de 3 años sin hablarle. Llevo 10 años en un trabajo que odio. Renuncié hoy. Gracias. Estoy en tratamiento por cáncer y había perdido toda esperanza. Tu blog me la devolvió. Marcos se dio cuenta de algo poderoso. Su dolor, su despertar, su transformación no era solo para él. Era un mensaje que otros necesitaban escuchar. En el día 58, una lectora llamada Carmen le escribió un email que lo cambió todo. Marcos,
Mi hija tiene 15 años y está en etapa terminal de leucemia. Le quedan semanas, tal vez días. Ella leyó tu blog y me preguntó si podríamos hacer nuestro propio experimento de gratitud. Durante los últimos 3 días, cada mañana, escribimos juntas 10 gratitudes. Y anoche, después de escribir su lista, ella me dijo: «Mamá, estoy asustada de morir, pero también estoy agradecida de haber vivido». Y eso es algo que no podía decir hace una semana. Gracias por darle a mi hija la capacidad de enfrentar la muerte con gratitud en lugar de solo terror. Ese es el mayor regalo que alguien nos pudo haber dado. Marcos lloró cuando leyó ese email. Lloró por Carmen. Lloró por su hija. Lloró porque entendió algo fundamental. Su tumor no era solo una maldición. Era también un despertar. Y ese despertar estaba creando ondas que tocaban vidas que nunca conocería. La ley de atracción funcionaba en formas que nunca había imaginado, no solo atrayendo sanación para él, sino usando su historia para sanar a otros. Para el día 60, a mitad del experimento, Marcos escribió una reflexión que se volvería viral. Hoy es el día 60, la mitad de mi experimento, y quiero compartir algo que he aprendido. No estoy tratando de derrotar al cáncer, no estoy luchando contra nada, porque la lucha viene de miedo y el miedo atrae más de aquello que temes. En cambio, estoy eligiendo vida, cada segundo, cada respiración, cada gratitud. Si mi cuerpo se sana, será hermoso. Si no, también será hermoso porque habré vivido más en 90 días que en 32 años. La muerte no es la tragedia. La tragedia es pasar toda tu vida muerto por dentro y solo darte cuenta cuando el final está cerca. No esperes un diagnóstico terminal para despertar. Despierta hoy, ahora, este segundo, porque cada segundo que vives desde gratitud, presencia y amor es un segundo que vale toda una vida vivida dormido. Esa entrada fue compartida 50,000 veces en una semana. Y Marcos, el hombre que había pasado 32 años persiguiendo éxito superficial, finalmente estaba impactando al mundo de la manera que realmente importaba. Los últimos 30 días le mostrarían que apenas había comenzado a entender el poder de valorar cada segundo. El día 61 comenzó con algo diferente. Marcos se despertó y, por primera vez en meses, no tenía ningún dolor de cabeza. Su visión estaba clara. Se sentía bien, físicamente bien. Casi tenía miedo de reconocerlo. Los últimos 60 días habían sido tan transformadores que había dejado de enfocarse en el tumor y empezado a enfocarse en vivir. Pero ahora su cuerpo estaba enviando señales que no podía ignorar. Se sentía saludable, escribió sus 10 gratitudes con un temblor de esperanza que no se había permitido sentir. Desperté sin dolor, puedo ver con claridad, mi cuerpo está respondiendo, tengo 30 días más de este experimento, he reconectado con mi familia, he aprendido a estar presente, mi historia está ayudando a otros. Cada respiración es un milagro que finalmente apreció, el universo está conspirando. A mi favor estoy vivo, verdaderamente vivo. Por primera vez esa mañana, Marcos tomó una decisión. Los últimos 30 días no serían sobre él, serían sobre servir. Había leído suficiente sobre la ley de atracción para entender un principio fundamental. La energía más poderosa es la energía de servicio. Cuando das sin expectativa de recibir, elevas tu frecuencia a su punto más alto. Y en esa frecuencia, todo es posible. Marcos creó lo que llamó
30 días de servicio intencional. Día 61. Fue al hospital infantil y leyó cuentos a niños con cáncer. Algunos estaban demasiado enfermos para escuchar historias completas, así que Marcos simplemente se sentó con ellos, sostuvo sus manos. Les dijo que no estaban solos. Una niña de 7 años llamada Sofía le preguntó: ¿Tú también estás enfermo? Sí, respondió Marcos honestamente. ¿Tienes miedo? A veces. ¿Tú? Sí, pero mi mami dice que las personas valientes no son las que no tienen miedo, son las que tienen miedo pero lo hacen de todos modos. Marcos sonrió. Tu mami es muy sabia. Y tú eres una de las personas más valientes que he conocido. Día 65. Marcos organizó el primer Círculo de Gratitud, un evento gratuito donde invitó a cualquier persona que quisiera aprender sobre gratitud radical y presencia. Esperaba tal vez 10 personas. Llegaron 50. Durante 2 horas, Marcos compartió todo lo que había aprendido, no como experto, sino como estudiante que estaba un paso adelante en el camino. La gratitud no es estar feliz de que cosas malas pasen, explicó. Es encontrar algo por lo cual estar agradecido incluso cuando cosas malas pasan. Es elegir enfocarte en lo que tienes en lugar de lo que perdiste. Una mujer levantó la mano. Pero, ¿cómo puedo estar agradecida cuando mi esposo me dejó, perdí mi trabajo y apenas puedo pagar la renta? Marcos asintió. Esa fue exactamente mi pregunta cuando me diagnosticaron. ¿Cómo podía estar agradecido por un tumor cerebral? Y la respuesta es: no estoy agradecido por el tumor. Estoy agradecido por lo que el tumor me enseñó. Me enseñó a valorar lo que tengo. Me despertó. Me mostró lo que realmente importa. Entonces lo que te estoy diciendo es esto. Tal vez no puedes estar agradecida por lo que perdiste, pero puedes estar agradecida por lo que todavía tienes. Puedes estar agradecida por las lecciones, por la fuerza que estás descubriendo, por el hecho de que donde estás hoy no es donde estarás para siempre. Hubo lágrimas, hubo abrazos, y cuando terminó el evento, 3 personas se acercaron a Marcos para decirle que habían estado considerando el suicidio, pero que su mensaje les había dado razón para seguir intentando. Día 70. Marcos voló de vuelta a Brasil para una sorpresa. Su hermana, Carolina, estaba a punto de dar a luz. Marcos había prometido estar ahí, aunque los doctores le habían dicho que probablemente no llegaría a ese día. Pero aquí estaba, en el hospital, sosteniendo la mano de su hermana mientras ella daba a luz a un niño saludable. Cuando le pusieron al bebé en los brazos, Marcos sintió algo que no tenía palabras. Aquí estaba nueva vida, entrando al mundo en el mismo momento que él potencialmente estaría saliendo. ¿Cómo lo llamarán?, preguntó Marcos. Carolina y su esposo se miraron. Marcos, dijeron. Lo vamos a llamar Marcos. Pero... no, interrumpió Carolina. No es porque pensamos que morirás. Es porque queremos que lleve tu nombre como recordatorio de lo que nos enseñaste. Que la vida es preciosa, que cada segundo cuenta, que el amor es lo único que importa. Marcos lloró sosteniendo a su sobrino. Lloró porque entendió algo profundo. Incluso si moría mañana, su vida habría valido la pena. Este pequeño ser humano llevaría su nombre, llevaría su historia y tal vez, solo tal vez, viviría de una manera más consciente porque su tío le había enseñado al mundo a valorar cada segundo. Día 75. De vuelta en San Francisco, Marcos organizó lo que llamó el experimento de gratitud global. A través de su blog,
invitó a personas de todo el mundo a unirse a él durante los últimos 15 días del experimento. Las reglas eran simples. Cada mañana escribir 10 gratitudes cada día, hacer un acto de servicio sin expectativa de retorno cada noche, reflexionar sobre qué momentos estuviste verdaderamente presente. Miles de personas se unieron de 47 países. Crearon un grupo de Facebook donde compartían sus gratitudes, sus actos de servicio, sus reflexiones. Marcos leía cada entrada y en esas historias vio el efecto dominó de su despertar. Una mujer en Argentina que había estado distanciada de su hijo durante 5 años se reconectó con él. Un hombre en Japón renunció a su trabajo corporativo tóxico y comenzó una organización non-profit. Una adolescente en México que había sido víctima de bullying encontró fuerza en las gratitudes diarias y se convirtió en vocera anti-bullying en su escuela. El impacto no era solo personal, era global. La frecuencia de gratitud se estaba multiplicando. Día 80, Marcos hizo su tercer MRI. Esta vez no estaba nervioso, estaba curioso. Había hecho todo lo que podía hacer. Había vivido cada día al máximo. Había cambiado su frecuencia vibratoria. Había elegido amor sobre miedo. El resultado, fuera cual fuera, lo aceptaría con gratitud. Cuando Dr. Chen llamó, su voz era diferente. Había emoción en ella. Marcos, necesito que vengas inmediatamente y quiero que consideres dejarme presentar tu caso en una conferencia médica. En la oficina, Dr. Chen puso 3 imágenes lado a lado. MRI 1, día 0, tumor de 4.2 centímetros. MRI 2, día 45, tumor de 3.7 centímetros. MRI 3, día 80, tumor de 2.1 centímetros. Marcos, dijo Dr. Chen, y por primera vez, el doctor profesional y estoico tenía lágrimas en los ojos. No puedo explicar esto médicamente. Tu tumor se ha reducido a la mitad. Un glioblastoma agresivo sin ningún tratamiento convencional. Esto no sucede. ¿Qué significa?, preguntó Marcos. Significa que si continúa reduciéndose a este ritmo, podríamos estar viendo remisión completa. Means que has desafiado cada pronóstico. Significa... Dr. Chen se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Significa que tal vez la conexión mente-cuerpo es más poderosa de lo que la medicina convencional reconoce. Marcos no gritó de alegría, no saltó, simplemente respiró profundo y dijo: «Estoy agradecido, tan profundamente agradecido». Esa noche, escribió en su blog Día 80. Hoy recibí noticias que la medicina llama inexplicables, pero para mí tienen todo el sentido del mundo. Durante 80 días he vivido desde una frecuencia diferente. He elegido gratitud sobre quejas, presencia sobre distracción, amor sobre miedo, servicio sobre egoísmo. Y mi cuerpo respondió: no puedo decirte que la gratitud cura el cáncer. Soy solo un caso. Pero puedo decirte que la gratitud cura la vida vacía. La presencia cura la existencia dormida. El amor cura el miedo paralizante. Y tal vez, solo tal vez, cuando curas tu espíritu, tu cuerpo sigue. Los comentarios en esa entrada fueron miles. Estoy llorando. Esto es prueba de que los milagros existen. He estado en quimioterapia durante 6 meses. Empiezo el experimento de gratitud hoy. No tengo cáncer, pero tu historia me mostró que estaba viviendo como si lo tuviera, muerto por dentro. Ya no. Día 85. Marcos recibió un email de Lynn
la dueña del restaurante vietnamita. Marcos, te escribo esto porque necesito que sepas algo. Cuando empezaste a venir a mi restaurante hace 55 días, yo también estaba enferma. Tenía diabetes avanzada. Doctores decían que perdería mi pierna. Viendo tu gratitud cada día, empecé mi propia práctica. Y ayer, doctores dijeron que mi condición mejoró tanto que ya no necesitan amputar. Tú me salvaste la pierna. Pero, más importante, me recordaste cómo vivir. Gracias, hijo. Eres bodhisattva, uno que salva a otros. Marcos lloró cuando leyó eso. El efecto dominó era más grande de lo que había imaginado. Día 88. 2 días antes del final del experimento, Marcos organizó un evento masivo en San Francisco. Celebración de vida, 90 días de gratitud. Esperaba cientos. Llegaron más de 2,000 personas. Personas que habían seguido su blog. Personas que habían iniciado sus propios experimentos de gratitud. Personas cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. Marcos subió al escenario y miró al mar de rostros. Todos ellos ahí porque un hombre había recibido una sentencia de muerte y decidió convertirla en un despertar. Hace 88 días, comenzó Marcos, un doctor me dijo que moriría en 90 días. Y en cierto sentido tenía razón. El Marcos, que era hace 88 días, sí murió. El Marcos obsesionado con logros superficiales. El Marcos que no sabía cómo estar presente. El Marcos que tomaba la vida por sentado. Ese Marcos está muerto y en su lugar nació un Marcos que entiende que cada respiración es un milagro, que cada amanecer es un regalo, que cada conexión humana es sagrada, que cada segundo vivido desde gratitud vale más que años vividos dormido. No sé qué pasará mañana. No sé si el tumor volverá o si seguirá disminuyendo. Pero sé esto, he vivido, realmente vivido. Y si eso es todo lo que tengo, es suficiente. La ovación duró 5 minutos. Después del evento, una niña de unos 10 años se acercó a Marcos. Señor, ¿puedo preguntarle algo? Claro, si pudieras tener tu vida de antes de vuelta, sin el cáncer, pero también sin todo lo que aprendiste, ¿lo harías? Marcos se arrodilló para estar a su nivel. Esa era la pregunta, ¿no? La pregunta que lo definiría todo. Miró a la niña a los ojos y dijo, no, no lo haría, porque el hombre que era antes estaba más muerto que si hubiera estado en una tumba. Solo que no lo sabía, el cáncer me despertó y prefiero estar despierto y enfrentar cualquier cosa que venga, que dormido e inconsciente sin importar cuánto tiempo tenga. La niña sonrió. Eso es lo que pensé que dirías. Día 90, el último día. Marcos se despertó antes del amanecer. Había llegado al final del experimento. 90 días de gratitud radical, presencia total, servicio intencional y transformación completa, escribió. Sus últimas 10 gratitudes. Por cada amanecer que vi con ojos nuevos por mi familia, que me perdonó por Laura, que me enseñó sobre presencia por Lynn, que me mostró gratitud verdadera por Dr. Chen, que se maravilló conmigo por cada persona cuya vida toqué por el tumor que me despertó por estos 90 días que valieron más que 32 años por estar vivo, ahora por lo que sea que venga mañana. Luego condujo a Twin Peaks por última vez para ver el amanecer como lo había hecho el día 31. Mientras el sol salía, Marcos habló en voz alta al universo. No sé si esto es el final o el comienzo, pero sé que he vivido. Y sé que lo que he aprendido lo compartiré mientras tenga aliento. Gracias por estos 90 días. Gracias por despertarme antes de que fuera demasiado tarde. En ese momento, su teléfono sonó.
Era Dr. Chen. Marcos, sé que es temprano, pero tenía que llamarte. Acabo de revisar tus últimos análisis de sangre que tomamos ayer. Los marcadores tumorales están en niveles casi normales. Esto es, no tengo palabras. Quiero hacer otro MRI en una semana, pero creo que estamos viendo algo extraordinario. Marcos cerró los ojos. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de alivio de haber sobrevivido. Eran lágrimas de gratitud por haber vivido. Gracias, doctor, dijo Marcos, por todo. Después de colgar, Marcos se quedó en la colina mientras el sol terminaba de salir sobre San Francisco y supo, con cada célula de su cuerpo, que había aprendido la lección más importante que un ser humano puede aprender. La vida no se mide en años, se mide en momentos vividos completamente, en gratitudes sentidas profundamente, en amor dado libremente. Y por esa medida Marcos Silva ya había vivido 1000 vidas en 90 días. El experimento había terminado, pero la verdadera vida apenas comenzaba. El día 91 fue extraño. Marcos se despertó sin la estructura del experimento de 90 días, sin el countdown, sin la urgencia de una fecha límite. Por un momento sintió pánico. ¿Y ahora qué? Pero entonces se dio cuenta. El experimento nunca fue sobre 90 días. Fue sobre crear una nueva forma de vivir. Y esa forma no terminaba, solo evolucionaba. Escribió en su diario, que ahora era simplemente su diario, no parte de un experimento con fecha de término. Día 91, el primer día del resto de mi vida. Durante 90 días viví como si cada día pudiera ser el último. Ahora entiendo que esa no era forma de vivir con fecha límite. Era la forma de vivir, punto. Porque para todos, cada día podría ser el último. Yo solo tuve el regalo de saberlo con certeza. Hoy elijo seguir viviendo así, no porque tenga que hacerlo, sino porque no puedo imaginar vivir de ninguna otra manera. El MRI de la semana 13 confirmó lo que Dr. Chen había empezado a creer. El tumor había continuado reduciéndose. Ahora medía menos de 1 centímetro, lo suficientemente pequeño que ya no era considerado amenaza inmediata de vida. Estás en lo que llamamos remisión espontánea, explicó Dr. Chen. Ocurre en menos del 1% de casos de glioblastoma. La medicina no puede explicarlo completamente, pero está sucediendo. ¿Entonces voy a vivir?, preguntó Marcos. Dr. Chen sonrió. Marcos, nunca hagas esa pregunta a un oncólogo. Pero diré esto, tus probabilidades ahora son infinitamente mejores que hace 3 meses. Necesitarás MRIs regulares. El tumor podría volver, pero por ahora, sí, vas a vivir. Marcos había esperado sentir euforia. En cambio, sintió algo más profundo, responsabilidad. Le habían dado una segunda oportunidad que estadísticamente no debería haber recibido. ¿Qué haría con ella? La respuesta vino claramente. Compartiría lo que había aprendido. En los siguientes meses, Marcos transformó su blog en algo más grande. Con la ayuda de algunos de sus antiguos colegas de tecnología, que se ofrecieron como voluntarios después de leer su historia, creó una plataforma llamada Segundos Sagrados. No era solo un blog, era un movimiento completo, aplicación móvil que enviaba recordatorios aleatorios durante el día. Estás vivo ahora, estás presente. Los usuarios podían responder con una gratitud instantánea del momento. Programa de 90 días estructurado que cualquiera podía seguir, enfermo o sano, para transformar su relación con la vida. Comunidad global donde personas compartían sus experimentos de gratitud, sus momentos de presencia,
sus transformaciones. Red de círculos de gratitud presenciales en 50 ciudades donde las personas se reunían semanalmente para practicar gratitud colectiva. En el primer año, 100.000 personas habían completado el programa de 90 días. Las historias que llegaban eran extraordinarias. Un hombre en Italia que había planeado suicidarse completó el programa y luego fundó una línea de prevención de suicidio basada en gratitud. Mujer en Colombia que estaba en tratamiento por cáncer de mama usó el programa y reportó que sus efectos secundarios de quimioterapia disminuyeron significativamente cuando empezó a practicar gratitud antes y después de cada sesión. Un adolescente en Estados Unidos que luchaba con depresión severa encontró en el programa herramientas que ninguna medicación le había dado, pero Marcos también recibió críticas. Algunos en la comunidad médica lo acusaron de dar falsas esperanzas. No todos pueden curarse con pensamiento positivo, escribió un oncólogo en Twitter. Es irresponsable sugerir que la gratitud cura el cáncer. Marcos respondió públicamente en su blog: tienen razón, la gratitud no cura el cáncer en todos los casos. No estoy aquí para vender curas milagrosas. Estoy aquí para compartir algo más importante: cómo vivir plenamente sin importar cuánto tiempo tengas.